Hola a todos. Soy Vicente Peag, patólogo del Hospital Valde. Estos son mis conflictos de interés. Si tomamos como definición de la medicina de precisión la propuesta por la Sociedad Española de Oncología Médica, la SEOM, y me permito leer lo que aparece en la diapositiva, la medicina de precisión es un nuevo abordaje que permite que un porcentaje de pacientes con diferentes tumores puedan recibir tratamientos dirigidos, personalizados, dirigidos a esas alteraciones moleculares o genómicas que provocan el desarrollo del tumor, los cuales tienen una mayor especificidad y, por tanto, una mayor eficacia y menor toxicidad comparados con los tratamientos convencionales. Si aplicamos o extrapolamos esta definición al ámbito de la anatomía patológica, donde a fin de cuentas disponemos del tejido del tumor y por lo tanto vamos a ser capaces de identificar, si no todas, gran parte de estas alteraciones moleculares que permiten un tratamiento dirigido, podríamos decir, y citando a un gran patólogo y compañero, al doctor Miguel Ángel Idoate Mitchell, que la anatomía patológica es medicina de precisión al servicio del paciente. Dicho esto, intentemos a continuación abordar los diferentes capítulos o las diferentes áreas donde podríamos estar hablando de medicina de precisión en cáncer de mama. Lo primero de lo que podemos hablar es la identificación de biomarcadores. Biomarcadores clásicos ya conocidos por todos nosotros, pero que sin embargo siguen permitiendo una medicina, un tratamiento personalizado para cada paciente y por lo tanto formaría parte de esta definición de medicina de precisión. El primero de los biomarcadores más conocido y que en un principio se introdujo en la práctica rutinaria de los laboratorios de anatomía patológica en el diagnóstico del cáncer de mama son los receptores hormonales. Estos tuvieron una primera guía de valoración, unas recomendaciones consensuadas por el Colegio Americano de Patólogos, por el CAP, y la Asociación Americana de Oncología Clínica, por ASCO, que recientemente ha sufrido una modificación, una revisión, y esta que les presento es la actualización y el documento que está actualmente vigente en la práctica de la determinación de este biomarcador. En general, y como pueden ver en la diapositiva, esta guía pretendía contestar a 4 grandes preguntas. Varias de ellas que estaban relacionadas con temas más técnicos o de control de calidad para asegurar una correcta determinación y valoración de este biomarcador, así como si debería revisarse el punto de corte de la positividad para los receptores de estrógenos y si este debería considerarse también en los carcinomas ductales in situ. La respuesta a esta última es que sí, que deben valorarse los receptores de estrógeno y de forma voluntaria u optativa los receptores de progesterona. Y quizá lo que más convendría recordar de esta guía es la introducción de este nuevo concepto, que es el de los estrógenos débilmente positivos, los low positive, que vienen definidos como aquellos donde la tinción está entre el 1% y el 10% de las células neoplásicas. Si recordamos la primera clasificación o la primera guía de ASCO-CAP que tenía en cuenta la valoración de estos receptores, proponía un punto de corte del 10% que finalmente, o que posteriormente, mejor dicho, se bajó al 1%. Sin embargo, seguía esta controversia de este rango que quedaba entre el 1 y el 10% de la antigua definición, debían considerarse o se comportaban como tumores luminales o tumores triples negativos. Por este motivo, y para intentar solventar un poco este problema, esta nueva recomendación incluye esta categoría de estrógenos, receptores de estrógenos débilmente positivos, solo para los estrógenos. Esto no aplica a los receptores de progesterona. Y aquí consideran que, aunque la evidencia que hay es limitada, parece que existe cierta tendencia o cierto beneficio
de estos tumores al tratamiento endocrino, pero que sin embargo también sugiere que en algunos casos el comportamiento puede ser de triple negativo. En cualquier caso, esto es lo que recomiendan que sea reportado como tumor estrógenos débilmente positivos, que nos aseguremos de que los controles que hemos utilizado son correctos, que la atención es adecuada y a continuación debemos añadir al final de nuestro diagnóstico esta frase, este comentario que aparece en la propia guía y que es el que les acabo de describir. En cuanto al receptor de membrana HER2-Neu, también de sobras conocidos, actualmente nos encontramos en la tercera edición de las guías de recomendaciones de ASCO-CAP. La primera data del año 2007, posteriormente 2013 y la que ahora mismo está vigente es del año 2018. Durante este tiempo ha habido diferentes modificaciones y en esta última guía fundamentalmente se proponían también contestar a una serie de preguntas que surgían a raíz de las recomendaciones existentes desde la publicación de la actualización del 2013. En concreto, estos eran los 5 principales puntos que las guías intentaban resolver. En primer lugar, ¿cuál era la mejor definición de los tumores equívocos por inmunohistoquímica? Puesto que el umbral, el punto de corte para considerar un tumor equívoco, HER2 dos cruces, en las guías de 2013 se bajó, lo que supuso un aumento considerable de los tumores así diagnosticados. En segundo lugar, que si se debería repetir el test de HER2, la determinación en todas las piezas quirúrgicas, si inicialmente en la biopsia diagnóstica había resultado negativa. Y finalmente, 3 preguntas, todas ellas relacionadas con patrones inusuales de HER2. ¿Qué sucedía en aquellos casos donde el ratio, la proporción de HER2 era igual o superior a 2, pero que sin embargo había menos de 4 señales de media de HER2 por célula, que habitualmente un caso positivo suele tener más de 4? ¿Qué sucedía en este caso donde la proporción iba a favor de positivo, pero la media de señales era baja y iría más a favor, entre comillas, de negativo? ¿Qué pasaba con aquellos casos donde sucedía lo contrario, que la proporción era inferior a 2, pero sin embargo teníamos muchas señales de HER2 por célula, en concreto más de 6 señales por célula? Y finalmente este tercer grupo, que antes en las guías de 2013 se consideraba al final del todo como un HER2 equívoco por hibridación in situ, que era aquellos donde la proporción era inferior a 2, pero sin embargo el número de señales era alto, pero no superior a 6, es decir, se encontraba entre 4 y 6 señales de HER2 por célula. Como digo, estos casos anteriormente considerados como equívocos por las guías de 2013 y que quedaban un poco en tierra de nadie sin saber muy bien cómo abordarlos. Todos estos grupos han sido revisados, como digo, y en líneas generales lo que sugieren es que ante un resultado de este tipo se revise la inmunohistoquímica o bien, si no se ha realizado previamente, se mire. Si el resultado en general es de un 1 o un 0 o un 3, se modifique el diagnóstico a esta categoría, y mientras que si sigue dándose un resultado de equívoco de 2 cruces, este se someta a un nuevo contaje del HER2 por hibridación por otro patólogo. Si se mantienen los resultados, los grupos con proporciones con menos de 6 señales, de estos 3 grupos que he comentado, con menos de 6 señales por célula de HER2, se consideran negativos, y aquel donde la proporción es inferior a 2, pero hay más de 6 señales por célula, se considerará como positivo. En cuanto a las otras 2 preguntas que figuraban en los objetivos de esta actualización de las guías para contestar, la determinación o la definición del 2 cruces vuelve a ser o vuelve a requerir de una tinción completa de membrana, no ya parcial como sugería anteriormente las guías de 2013, y esto se debe a que algunos subtipos especiales de carcinoma de mama, en concreto el micropapilar, pueden presentar esta alteración de la tinción y, sin embargo, sin ser completa la tinción de la célula, el caso mostra amplificación y, por lo tanto, beneficiarse de un tratamiento dirigido.
Así que ahora, para evitar que muchos tumores que no sean de un patrón específico, especial, histológico, se consideren como dos cruces y sin embargo no estén amplificados, se vuelve a requerir una tinción completa de membrana, lo que hace que el número de equívocos disminuya, pero que si nos encontramos ante un subtipo especial, debemos tenerlo en cuenta y aunque la tinción sea incompleta, considerarlo un dos cruces y llevar a cabo la hibridación in situ para finalmente determinar el estado de HER2 de este tumor. La segunda pregunta, que hacía referencia a si debía repetirse la determinación de HER2 en todas las piezas quirúrgicas cuando la biopsia inicial había resultado negativa. La respuesta es que esto se tiene que hacer en función del tipo de tumor y si es un tumor de bajo grado o con poca probabilidad de ser HER2 positivo no merece la pena, pero que sin embargo si el tumor es de alto grado, en ese caso sí que está recomendado volver a testar HER2 en la pieza quirúrgica. Y aquí en imagen ven uno de estos casos inicialmente o anteriormente considerados como equívocos, donde si esto es una hibridación in situ cromogénica, no hace falta fluorescencia para visualizar las señales de hibridación. En este caso, representadas en rojo rosado, aparece la sonda control del centrómero del cromosoma 17 y en negro, un poco más pequeña, revelada con plata, la sonda correspondiente al HER2. Aquí pueden ver que hay un aumento de señales de ambas, que lo normal sería ver dos señales por célula en condiciones de aneusomía con dos cromosomas y por lo tanto también dos genes de HER2. Y sin embargo aquí tenemos un aumento de ambas con una proporción de HER2 que estaba entre 4 y 6 por célula y sin embargo la proporción se mantenía porque también hay un aumento de señales rosas, de señales de control y por lo tanto la proporción no sale superior a 2. En este caso, con estas nuevas guías, después de revisar la inmunohistoquímica y hacer un segundo contaje donde se mantenían este resultado, el 2 cruces y esta proporción entre 4 y 6 con esta media entre 4 y 6 señales por célula y una proporción inferior a 2, este caso ahora mismo con la actualización de las guías se considera HER2 negativo. Y por último, en el apartado de biomarcadores me gustaría comentar este nuevo marcador que si bien existe ya de forma, podemos decir, rutinaria en otro tipo de tumores sólidos, se acaba de introducir recientemente en el caso del cáncer de mama. En concreto, en el cáncer de mama triple negativo metastásico localmente avanzado. A raíz de estos dos estudios clínicos, que sin duda conocerán, el Impassion 130 y el Keynote 355, se aprobaron la indicación de la inmunoterapia en este tipo de tumores de mama, el atezolizumab en el caso del Impassion 130 y el pembrolizumab en el caso del Keynote 355. Aquí tienen las principales gráficas de supervivencia o de comportamiento en general de estas pacientes y en concreto me gustaría resaltar que el marcador que se empleó para determinar el beneficio o la indicación de este tratamiento era la determinación inmunohistoquímica mediante PDL1. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede tanto para los receptores de estrógeno como para el receptor de HER2, donde si bien existen diferentes clonas, hay varias aprobadas por la FDA y por las entidades reguladoras con resultados muy superponibles o muy similares, no sucede lo mismo en el caso del PDL1. Y este es un punto en el que merece la pena detenerse porque las consecuencias o las implicaciones que esto conlleva son de gran relevancia a la hora del manejo clínico de las pacientes. Aquí tienen dos imágenes. Lo primero que hay que saber es que el atezolizumab se aprobó en Estados Unidos por la FDA con el uso del anticuerpo SP142 de ventana para la indicación de atezolizumab y sin embargo en la indicación del pembrolizumab la FDA aprobó el anticuerpo 22C3 de Agilent que fue con el que se realizó el ensayo clínico del Keynote 355. Si bien estos anticuerpos utilizados en las mismas condiciones ofrecen resultados muy superponibles, la aprobación de estos anticuerpos como biomarcadores, como companion diagnostic, es decir, que se necesita de su determinación para prescribir este tratamiento, no era
exclusivamente el uso del anticuerpo per se, sino que llevaba asociada toda la metodología, todo un protocolo concreto que debía llevarse a cabo con una tecnología concreta, y esto hacía que los resultados finales no fueran los mismos. De tal forma que un caso podía ser positivo con SP142 y negativo con 22C3 y lo contrario. Así que es fundamental saber qué anticuerpo debemos utilizar para cada indicación. Y no solo eso, sino que además la forma de valoración del anticuerpo no va a ser la misma en función del que estemos empleando. De tal manera que si se plantea un uso de atezolizumab, y como he comentado, se debe utilizar la plataforma del SP142 de Ventana, lo que los patólogos vamos a valorar es lo que se denomina el IC, el Immune Cell Score. Este tiene en cuenta exclusivamente la tinción de PDL1 en célula inmune, cualquier célula inmune, tanto linfocitos como macrófagos, célula dendrítica, etcétera, que esté dentro del área tumoral, que no forme parte ni de focos de necrosis ni de carcinoma intraductal. Estas zonas teñidas por SP142, por el PDL1, se mirará cuánto suponen respecto al área tumoral total, y si el porcentaje de estas células es igual o superior al 1%, se considerará el caso como positivo. Sin embargo, en el caso del pembrolizumab, cuando utilicemos el 22C3 dentro de toda la plataforma de Agilent, de DACO, lo que vamos a mirar no es solo la célula inmune, sino toda célula que muestre tinción de PDL1, tanto la célula inmune como la célula tumoral. Estas células se compararán, se dividirán, se utilizará como denominador el número total de células viables y se multiplicará por 100. El resultado, este es el CPS, el Combined Positive Score, no se da como porcentaje, ya que aunque podemos tener resultados superiores a 100, por ejemplo, un tumor donde todas las células tumorales estén teñidas, pero es que además tengamos célula inmune teñida, por lo tanto ya tendremos más células positivas que el denominador, que es solo la célula tumoral, se otorgará un máximo de 100, como digo, no es un porcentaje, y el mejor punto de corte para la indicación de pembrolizumab ha sido de un 10. Así que un CPS igual o superior a 10 es necesario para prescribir este tratamiento. En la actualidad se están validando protocolos de adaptación, ya que no es frecuente que en una misma institución, que en un mismo laboratorio de anatomía patológica, se disponga de ambas tecnologías. E insisto, no solo el anticuerpo, sino toda la maquinaria y todos los reactivos que van asociados. Como digo, como no es frecuente que se disponga de ambas tecnologías en un mismo centro, se están llevando a cabo protocolos de adaptación para que se pueda utilizar todo el kit del 22C3, por ejemplo, en plataforma Ventana, adaptándolo, como digo, para poder obtener resultados similares a los que se obtendrían si se hubiese realizado en la plataforma de Agilent o de DACO. En cualquier caso, PDL1 como nuevo biomarcador para indicación de inmunoterapia en cáncer de mama triple negativo metastásico o localmente avanzado. Siguiendo con la medicina de precisión, es inevitable volver a comentar el uso de las plataformas genómicas, que supuso un antes y un después también a la hora de personalizar el tratamiento, en concreto quimioterápico, en el caso del cáncer de mama. Hace ya tiempo que oímos hablar de plataformas genómicas, hay varias en el mercado. Aquí les he puesto quizá las 4 más conocidas, pero evidentemente hay más. El EndoPredict, que tiene en cuenta 12 genes y nos da como resultado el EPCLIN. El Prosigna, que mira 58 genes y nos da el riesgo de recidiva, el ROR, así como el subtipo intrínseco del cáncer. El Oncotype DX, 21 genes, que nos da el Recurrence Score como factor indicativo de riesgo de recidiva y de beneficio para seleccionar al paciente que puede no necesitar un tratamiento quimioterápico
asociado al tratamiento endocrino. Y por último, el MammaPrint, que analiza 70 genes y con una propuesta similar a la que puede suponer el Oncotype, con algunas diferencias. En cualquier caso, todas estas plataformas per se han demostrado que son capaces de identificar claramente diferentes grupos de tumores, de tal manera que cuando consideran un tumor como de bajo riesgo, el comportamiento es claramente diferente y mucho mejor a aquellos casos en los que son considerados como de alto riesgo. Sin hacer mucho hincapié en estos resultados, puesto que ya son de sobra conocidos ya que fueron publicados hace tiempo, el estudio MINDACT para el MammaPrint, comentaré solo los principales estudios prospectivos realizados tanto para MammaPrint como Oncotype. Pues bien, como digo, el estudio MINDACT se comparó el beneficio o el resultado, el outcome de aquellas pacientes, cerca de 7.000 pacientes incluidas en el estudio, en función de la categorización genómica frente a la categorización clínica entre bajo riesgo o alto riesgo. Y en líneas muy generales, ya que como digo, estos resultados son de sobra conocidos, demostraron que cuando un tumor había sido categorizado como de alto riesgo clínico en función de los criterios que se utilizaron en ese momento, en el momento del desarrollo del ensayo clínico, frente a una determinación de bajo riesgo genómico por parte del MammaPrint, el resultado, como pueden ver en la imagen, fue de un excelente pronóstico y, por lo tanto, dedujeron que podría evitarse el tratamiento quimioterápico complementario. En el caso del TAILORx, del Oncotype DX, se randomizaron a las pacientes en función del resultado del recurrence score que habían mostrado, inicialmente en aquellas pacientes con un recurrence score bajo, inferior o igual a 11, que fue lo que inicialmente se consideraba como punto de corte. Luego había una zona intermedia y luego finalmente un alto riesgo. Los resultados de la primera publicación del TAILORx demostraron que efectivamente para aquellas pacientes de bajo riesgo genómico el beneficio de la quimioterapia era mínimo y el pronóstico era excelente sin él y por lo tanto apoyaban la teoría del Oncotype DX como marcador o como plataforma para identificar pacientes de bajo riesgo. Pero quizás los resultados más esperados era en aquel grupo intermedio que anteriormente existía y que no quedaba ni como bajo riesgo ni como alto riesgo cuando tenía un recurrence score superior a 30. De tal manera que este grupo de pacientes se randomizó y en función del resultado obtenido se propuso un punto de corte, en este caso de 25, definiendo como superior a 25 de alto riesgo e inferior a 25 como bajo riesgo. Con esto, y como pueden ver en la imagen, se demostró que esta zona gris que inicialmente diagnosticaba el Oncotype, donde no quedaba definido, como digo, ni alto riesgo ni bajo riesgo por estar entre el 11 y el 30 de recurrence score, demostraron que con un punto de corte de 25, aquellas pacientes con un score inferior, el pronóstico era excelente sin quimioterapia asociada y no era el caso para aquellas pacientes con un recurrence score superior a 25. Por lo tanto, la zona gris desaparecía para el Oncotype. Ahora bien, había que hacer un pequeño comentario, tener en cuenta que para pacientes jóvenes de menos de 50 años y con un recurrence score entre 16 y 25, la quimioterapia sí que aportaba beneficios clínicos. Y finalmente, también respecto al Oncotype, salieron publicados los resultados del Responder, donde lo que se hizo fue mirar el valor de esta plataforma en pacientes N1 con 1 a 3 ganglios afectados y donde pueden ver que los resultados fueron francamente positivos en aquellas pacientes posmenopáusicas, mientras que, como pueden ver en las gráficas inferiores, en las pacientes presmenopáusicas el resultado no era tan bueno y en estos casos no era tan evidente que pudiera evitarse el tratamiento quimioterápico asociado al endocrino.
En cualquier caso, y volviendo al mensaje de la medicina personalizada, no solo las plataformas han permitido identificar el tratamiento más adecuado para una paciente en función de su riesgo genómico, sino que además ya se han incorporado a las guías de estadiaje, al TNM convencional y en concreto al estadiaje clínico, donde en función, en este caso, del resultado del Oncotype, se reclasificarían aquellas pacientes que en otras circunstancias podrían haber obtenido un estadiaje mayor si no se hubiese contado con esta determinación genómica. Por lo tanto, como digo, es una herramienta que ya se usa de rutina, la plataforma genómica para tumores fundamentalmente a fecha de hoy luminales HER2 negativos, sino que también se incorpora para las guías de estadiaje. Tercer y penúltimo punto, en cuanto a herramientas de las que disponemos para una patología de precisión. En este caso, me gustaría comentar brevemente la biopsia líquida. El concepto de ADN circulante o de ctDNA se conoce ya hace tiempo. De hecho, hace aproximadamente 50 años que se demostró que la concentración de DNA circulante en gente sana era muy inferior a la concentración presente en pacientes que padecían algún tipo de tumor. Posteriormente, este DNA, este ADN que se aislaba o que se identificaba circulando, se pudo determinar si su origen era de célula normal o bien si procedía de un tumor. Y por lo tanto se pudo concluir que en aquellos pacientes con un DNA tan elevado y que además presentaban una enfermedad cancerígena habitualmente avanzada, este aumento de la concentración de DNA provenía fundamentalmente del tumor. Por diferentes motivos, igual que le sucede a las células sanas, las células cuando mueren acaban vertiendo su contenido al torrente sanguíneo y eso es lo que se aísla y se puede identificar. En el caso del cáncer de mama se han hecho diferentes estudios intentando demostrar la utilidad o la aplicabilidad de esta nueva tecnología para el manejo clínico de las pacientes. En este primer estudio, que ya tiene ciertos años, se pudo ver o se comparó el valor que podía aportar el estudio del ctDNA respecto a otros marcadores que existían en ese momento como marcadores normales, como marcadores tumorales normales, como el CA15-3 o las células tumorales circulantes. En líneas generales, se vio que, por un lado, los rangos del ctDNA eran mayores que el resto de los marcadores empleados, normalmente para monitorización de pacientes con cáncer de mama, que además la variabilidad era mayor en el tiempo respecto a los otros biomarcadores. En este estudio de 30 pacientes con cáncer de mama metastásico se pudo demostrar la presencia de ADN circulante en 29 de ellas, por lo tanto la sensibilidad era alta y por otro lado también se vio que correlacionaba con pronóstico e incluso más que las células tumorales circulantes. En el contexto neoadyuvante también se han hecho estudios demostrando la posible utilidad de este biomarcador para la monitorización de pacientes. En este artículo publicado por García Murillas hace ya también unos años, demostró que si en el momento de una cirugía tras tratamiento neoadyuvante no se detectaba DNA circulante, el pronóstico de las pacientes era mucho mejor, como pueden ver en la imagen de la izquierda. Si además se iban haciendo determinaciones en el tiempo del DNA circulante, esto todavía apoyaba más el valor pronóstico de este marcador o de esta tecnología. De tal manera que si las prospectivas determinaciones que se hacían seguían siendo negativas, el pronóstico de la paciente era mucho mejor. Y además, como también se había visto en otras situaciones, el DNA circulante permitía predecir la aparición de metástasis con varios meses de antelación, en este caso
casi 8 meses de antelación la aparición de la metástasis, como digo, respecto a la demostración por imagen de la misma. En líneas generales, como he comentado, hay muchos trabajos realizados sobre el posible papel que tiene el ADN circulante en el caso del cáncer de mama. En esta revisión recientemente publicada pueden ver, por ejemplo, en el caso también de la neoadjuvancia, los diferentes trabajos que se han hecho en los diferentes subtipos tumorales, fundamentalmente triples negativos, pero hay series que incluyen todo tipo de tumores, y la capacidad, como digo, del ADN circulante para predecir la progresión de la enfermedad. Y por último, me gustaría concluir con algo que estamos viviendo más recientemente los patólogos, puesto que he comenzado con la determinación de biomarcadores. Me gustaría también concluir con algo muy de patólogos, y es la inteligencia artificial, o de forma más global el concepto de patología digital, y qué nos puede aportar en el día a día y en el diagnóstico del cáncer de mama que estamos realizando en la actualidad. Lo que está claro es que en los últimos años hemos vivido una evolución grande a la hora de diagnosticar esta enfermedad en el departamento de anatomía patológica. De tal forma que de un tumor que inicialmente analizábamos solo con microscopía óptica convencional, donde ya aportábamos marcadores o características que permitían saber la agresividad del tumor, como podía ser el grado histológico, presencia de algunas características de alto riesgo como la invasión linfovascular u otros parámetros. Hace ya tiempo que empezamos a utilizar la inmunohistoquímica y en concreto los biomarcadores que he comentado inicialmente para conocer mejor todavía el tumor. Esta se amplió con el uso de técnicas ya más complejas y moleculares, como puede ser la hibridación in situ, que seguimos empleando, como bien saben, para la determinación del ER2 en casos equívocos por inmunohistoquímica. Estamos viendo la introducción de tecnologías de alta secuenciación o de NGS, de Next Generation Sequencing, para algunos tumores. Es cierto que en mama todavía no se usa de forma rutinaria, pero sí que ocurre, por ejemplo, en el caso del cáncer de pulmón. Y como les estaba introduciendo en este apartado, esto sí que nos afecta a todos los ámbitos de la anatomía, que es la introducción de la patología digital. ¿En qué consiste la patología digital? Haciéndolo o resumiéndolo de forma muy sencilla, consiste en introducir una nueva etapa en el procesamiento de las muestras, de tal manera que cuando la muestra ya está procesada y preparada en un porta para la evaluación histológica convencional, en lugar de entregar el porta, la preparación al patólogo, esta se va a someter a su digitalización en un escáner específico para este tipo de fin, de tal manera que finalmente se obtendrá una imagen digital que será lo que el patólogo valore. Aquí tenemos una imagen de estos escáneres, en concreto los que estamos utilizando en nuestra institución, que tiene una capacidad de escanear 1000 cristales, 1000 preparaciones por día, cada uno de ellos. Y esto es en lo que se está convirtiendo la estación de trabajo de un patólogo, donde pueden ver que el microscopio ya no forma parte de la misma y, sin embargo, ha sido sustituida por pantallas de alta resolución para el diagnóstico digital. En primer lugar, esto puede parecer que simplemente cambia la forma donde nosotros vemos la preparación, pero evidentemente el disponer de un formato digital abre el campo a nuevas aplicaciones y en concreto el uso de inteligencia artificial. Si nos centramos en el diagnóstico habitual del cáncer de mama, uno de los problemas que quizá sigue planteando es la discordancia que puede existir en la interpretación de algunas biopsias, que sigue estando muy ligado no solo a la subjetividad del patólogo, sino evidentemente a su experiencia y formación. De tal forma que este artículo, que tuvo un gran impacto en su momento en Estados Unidos, vieron que existía grandes discordancias, sobre todo por algún tipo de biopsia en concreto, sobre todo en aquellas biopsias que podríamos decir límites,
en cuanto a la tipia, o aquellas que si rozaban una hiperplasia típica o un carcinoma ductal in situ, y que esto quizá debería mejorarse de alguna manera. En cualquier caso, también hay que comentar que este artículo tenía sus limitaciones, puesto que no reproducían una situación normal, donde podemos pedir técnicas en casos de dudas, donde podemos pedir nuevas profundizaciones o nuevos recortes para ver si aparece más lesión que sea más evidente. Incluso podemos consultarla con compañeros, una biopsia compleja. En este caso no se producía ninguna de estas situaciones, simplemente una valoración de una imagen única, pero en cualquier caso el mensaje que llegó a la sociedad fue que podía existir este problema de interpretación y con las consecuencias que eso acarreaba. Pero no es solo para el diagnóstico histológico convencional, sino que esto evidentemente también sucede a la hora de valorar los biomarcadores. Como se habrán dado cuenta, no he comentado el Ki67 como biomarcador, pues que es cierto que a fecha de hoy sigue sin estar reconocido como biomarcador para guiar la conducta terapéutica, si bien es cierto que se usa con mucha frecuencia y aporta mucha información, pero en cualquier caso, sin entrar en la controversia que puede suponer este marcador, uno de los puntos o de los problemas que se le achacan es la reproducibilidad y la concordancia entre patólogos e intraobservadores. Si bien el Ki67 se conoce, también se sabe que en el caso del HER2 y de los receptores hormonales puede suceder. Es cierto que con el paso del tiempo y sobre todo gracias a estas guías que se van actualizando de ASCO-CAP, la concordancia entre el HER2 ha mejorado mucho entre patólogos y entre centros, pero sin embargo sí que sigue quedando algunos casos donde todavía se producen errores y que, como pueden suponer, conllevan un tratamiento inadecuado y por lo tanto no personalizado de las pacientes. En cualquier caso, y como pueden ver, ya hace 5 años que la FDA aprobó el uso de la patología digital para diagnóstico y también les puedo decir que incluso existen algunos algoritmos que también han sido validados por esta misma agencia reguladora. Pongamos a modo de ejemplo algunos trabajos o estudios que se han publicado al respecto. En este caso, simplemente concordancia que existe entre el análisis digital y el análisis patológico. Y se pueden dar cuenta que es un estudio, un metaanálisis tremendamente amplio que afecta o que incluye aproximadamente 10.000 casos y donde se pueden fijar que las discordancias no son tan grandes. De 10.000 casos son 546 donde, habiendo utilizado donde, mejor dicho, no concuerdan exactamente el diagnóstico que se hizo con el microscopio óptico frente al que se realizó con el microscopio o con la imagen digital, pero sin embargo estas discordancias no eran, como digo, ni muy numerosas ni tampoco tenían consecuencias muy graves, motivo por el cual, insisto, este diagnóstico digital se ha aprobado y se está realizando en la actualidad. Aquí pueden ver el motivo de estas discordancias sobre las características nucleares, sobre la identificación de pequeñas partes de la biopsia, sobre diagnósticos complicados, que probablemente sean problemas de discordancia entre observadores, como el primer artículo que les he presentado en el diagnóstico histológico, más que de la plataforma propiamente dicha, o bien por otra serie de aspectos menos recurrentes. Introduciéndonos ya en la inteligencia artificial y en el uso de algoritmos, dejando a un lado el diagnóstico propiamente dicho de patología digital, de diagnosticar en pantalla, aquí tengo un ejemplo sobre la capacidad que tiene algún algoritmo en concreto que presentan en este artículo para diferenciar las lesiones de alto riesgo proliferativas de la mama. Aquí volveríamos a estar ante uno de estos campos o de estas patologías que supuso en el artículo que les he presentado al inicio una mayor discordancia entre patólogos dedicados al cáncer de mama. Pues bien, 240 biopsias de mama analizadas mediante este algoritmo que comparaban
o que diferenciaban infiltrante versus benigno, atipia versus carcinoma ductal in situ versus benigno y atipia versus carcinoma ductal in situ, se realizó una comparación frente a 87 patólogos especializados en cáncer de mama. Y aquí pueden ver que los resultados fueron francamente prometedores, que hay una similitud, una precisión muy similar para diagnosticar benigno frente, o sea, infiltrante frente a lo que no es infiltrante, que en los casos de atipia o carcinoma ductal in situ de bajo grado frente a benigno, la reproducibilidad, la capacidad del algoritmo no es tan alta, pero que sin embargo, en aquellos casos dificultosos en cuanto a atipia frente a carcinoma ductal in situ, sí que mostró un alto rendimiento y por lo tanto podría ser una herramienta de screening o de preanálisis antes de la valoración por parte del patólogo. Aquí tienen otro ejemplo de la capacidad de un algoritmo en concreto para subtipificar el tipo de carcinoma infiltrante. Ya no solo reconoce que es infiltrante, sino que además dice qué tipo histológico es el que está presente, así como es capaz de reconocer las lesiones de alto riesgo, que a fin de cuentas son las que más importancia pueden tener en cuanto al manejo del clínico de la paciente. Quedan pocos ejemplos. Subtipificar de nuevo el tipo de carcinoma y las lesiones de alto riesgo, presentado recientemente en San Antonio el año pasado. El subtipo apocrino, micropapilar, mucinoso, papilar sólido o tubular es capaz, como pueden ver con las áreas bajo las curvas, de presentar resultados tremendamente prometedores. Y lo mismo sucede en cuanto a la hiperplasia ductal atípica, la hiperplasia lobulillar in situ, el carcinoma ductal in situ, el carcinoma ductal infiltrante, el lobulillar infiltrante y el carcinoma lobulillar in situ. Fíjense que no hay ningún área bajo la curva que baje del 0.9. Ejemplos que van más allá del mero diagnóstico histológico, basándose exclusivamente en las características morfológicas de los núcleos, mediante este algoritmo de inteligencia artificial, proponen predecir el beneficio de la neoadjuvancia en pacientes con cáncer de mama de alto riesgo. Insisto, no se están realizando determinaciones de biomarcadores ni de ninguna técnica en concreto. Simplemente valorando el aspecto de los núcleos, este algoritmo puede predecir el beneficio al tratamiento neoadyuvante. Y también yendo más allá, el Memorial Sloan Kettering Center presentó también en San Antonio del año pasado un algoritmo basado en inteligencia artificial para determinar la presencia de mutaciones bialélicas de CDH1 y detectar carcinomas lobulirares infiltrantes de mama. De nuevo, basándose exclusivamente en la imagen morfológica y sin realizar técnicas adicionales. Por lo tanto, el mensaje es que con una simple hematoxilina de eosina estamos siendo capaces de obtener mucha información molecular sin necesidad de realizar más técnicas. Y por último, 4 pinceladas del uso de la inteligencia artificial para la valoración de biomarcadores, que como he dicho sigue siendo un reto para los patólogos conseguir una mayor reproducibilidad, si bien los resultados son altos, pero todavía no son perfectos. Aquí en concreto para la valoración de HER2 inmunohistoquímica, donde pueden ver la capacidad y la sensibilidad del acuerdo en general de la inteligencia artificial, tanto por inmunohistoquímica con los diferentes o con los 2 anticuerpos más empleados mundialmente, que es el receptores de DACO y el HER2 Pathway, el 4B5 de Ventana, unos resultados muy concordantes, y lo mismo sucede con las técnicas de hibridación in situ. Y utilizado a modo de valoración en un ensayo clínico, en este caso para la indicación de tratamiento con trastuzumab deruxtecan, vieron que mediante el uso
de inteligencia artificial se habían podido detectar más pacientes que podrían haber sido introducidos o incluidos en el estudio y que las tasas, el hazard ratio y los porcentajes y los odds ratio fueron muy similares. Dicho de otra manera, con inteligencia artificial, más pacientes se habrían beneficiado de este tratamiento. Y a modo de conclusiones, muy brevemente, en primer lugar, va por los diferentes apartados que he comentado. Los principales biomarcadores de mama, tanto receptores hormonales como el HER2, se siguen actualizando por parte de ASCO y CAP, de los Colegios Americanos de Oncólogos y de Patólogos, y recientemente se ha incorporado como nuevo biomarcador el PDL1. Y permítanme de nuevo que insista que no se valoran igual ni se tiene que utilizar el mismo anticuerpo en función del fármaco de la inmunoterapia que se vaya a administrar. Que las plataformas genómicas hace ya años que son una realidad y que desde luego es un ejemplo de medicina personalizada o de patología de precisión para seleccionar pacientes para un tratamiento concreto. Que la biopsia líquida, aunque sigue en fase de investigación, está demostrando cada vez más y más papeletas para poder utilizarse de forma rutinaria en el manejo de estas pacientes con cáncer de mama. Y desde un punto de vista ya más estrictamente patológico, que estamos viviendo la introducción no solo de la patología digital, sino que viene de la mano de la inteligencia artificial y el uso de algoritmos basados en esta última permitirán sin lugar a dudas una mejor valoración y obtener más información de los tumores que mediante las técnicas que probablemente estemos utilizando en la actualidad o si no de forma mucho más barata o optimizar, sobre todo cuando las muestras sean pequeñas, ya que con la simple morfología estamos siendo capaces de obtener mucha más información. Muchas gracias a todos.